Hola, buen día compañeros. Buen día, Oxy. Dios. Ya, ¿me pueden decir en qué parte está con el docente, por favor? Quiero saber cómo está nuestro avance. Bueno, como les había comentado en algunas clases anteriores, los temas más importantes que se debe ver en cálculo uno son límites, derivadas e integrales. Los más importantes. Lo demás es adicional, como este tema que es inecuaciones. De hecho, la mayoría de docentes o auxiliares hace primeramente esto. Comienza la materia con este tema, inecuaciones y números reales. Cachito, por favor. Ya están en derivadas. Y ya, voy a intentar para la próxima de una vez comenzar con derivadas, porque ese tema sí es muy importante. Pero como les decía, ¿no? Este tema es adicional, pero en funciones nos ayuda a analizar ciertas cosas, como por ejemplo el dominio de una función. Esa es la importancia de conocer este tema de inecuaciones para hallar el dominio de una función y para hallar una relación entre dos números reales. Comenzaremos entonces con este tema, que es el que generalmente con el que se inicia. Entonces, como primer punto, veremos a lo que es una desigualdad. Una desigualdad es una relación de orden que se da entre dos números reales. Una desigualdad es, en simples palabras, la comparación de dos números reales. Por ejemplo, acá estamos comparando el 5 y el 7. Los números reales tienen un orden. Por ejemplo, ¿no? Si comparamos estos dos números, sabemos que 5 no va a ser mayor que 7. Esta proposición es falsa. Comparemos entre el 5 y el 7 con la igualdad. Sabemos que esto no se va a dar, ¿no? 5 no es igual a 7. Esta otra proposición también es falsa. 5 menor que 7. Esta proposición sí es verdadera, ¿no? Sabemos que 5 es menor que 7, porque los números reales tienen una relación de orden. Esta última proposición entonces es verdadera. Estamos comparando dos números reales, ¿no?
Ya, entonces, en los números reales existe esta ley denominada ley de tricotomía. Entonces decimos, sean dos números reales A, B, dos números reales que pertenecen al conjunto de los números reales, solo es verdadera una de las relaciones. Comparamos entonces estos dos números. Una primera opción es que A sea mayor que B. Otra es que A sea menor que B. Y otra es que A sea igual a B, como lo hemos comparado en este caso. Solamente una de estas proposiciones va a ser verdadera, solamente una. Por eso este conectivo lógico que deben estar viendo en álgebra. Como segundo punto pasaremos a inecuaciones. Una inecuación es una desigualdad donde existen una o varias variables incógnitas. Fíjense entonces en esta desigualdad. Es una desigualdad, ¿no? Al fin y al cabo estamos comparando dos números reales. Acá un número real y acá otro número real, ¿no? Porque son operaciones entre entre números reales. Operación de suma, operación de división. A lo propio, ¿no? División, suma, suma. Sea cual sea el valor de X. En esta desigualdad, el valor de X no conocemos. Es desconocido. X puede ser cualquier número que pertenezca al conjunto de los números reales. X puede ser 0, 1, 2, 3, etcétera. Queremos hallar a a todos los valores posibles para la variable X, todos los valores de X que hagan a la desigualdad verdadera. Ese es el objeto de resolver una inecuación. Un momento, por favor. Siguen ingresando. Así les va conociendo, ¿no? Ya, entonces veremos más. Entonces, en esta desigualdad, ¿no? Habíamos dicho que existen una o varias variables incógnitas. En esta materia nos vamos a concentrar en inecuaciones con una sola incógnita. Veremos más puntos. Solución de una inecuación. La solución de una inecuación, entonces, es el conjunto cuyos elementos son todos los números reales que se le puede asignar a las variables y verifican que la desigualdad sea verdadera. Todos los números reales que podemos asignar a esta variable X y que hagan a la desigualdad verdadera, el conjunto de todos esos números va a ser el conjunto solución de nuestra inecuación. Para este caso, entonces, el conjunto solución, álgebra, ¿no? Recordemos un poco que a los conjuntos, a la agrupación de elementos, se los denota de esta manera, con corchetes, ¿no? El conjunto solución, entonces, es el conjunto de todos los números reales, para todo X que pertenece a los reales, tal que verifican estas dos desigualdades. Otra forma de expresar el conjunto es mediante intervalos. Lo vamos a ver un poco mejor en los ejemplos. El intervalo desde -1 hasta 1, ¿no? Viendo la gráfica. Desde -1 hasta 1. Corchete hacia afuera porque estos puntos no van a ser parte del conjunto solución. Unión, corchete hacia afuera, desde 1 hasta infinito. Gráfica, entonces acá está la gráfica del conjunto solución. Entre -1 y 1 existen una infinidad de números reales. Todos esos números reales que pertenecen a ese intervalo van a formar parte del conjunto solución. Lo propio, ¿no? Con este otro intervalo.
todos estos puntos o todos estos números reales van a ser parte del conjunto solución. Cualquiera de estos números que pertenece al conjunto solución va a ser a la desigualdad verdadera. Un momento, por favor. Siguen entrando. Einar. Ya, entonces, como les había dicho, ¿no? Todos los números que pertenecen a ese intervalo o a este otro van a formar parte del conjunto solución. Por ejemplo, digamos con x igual a 0. Este elemento del conjunto, este número real que pertenece al conjunto, como es parte del conjunto solución, al reemplazar en nuestra inecuación, la va a hacer verdadera. Entonces, reemplazamos en la inecuación solamente para verificar 0 más 2 entre 4 mayor que 0 entre 0 más 1, más un cuarto. Al fin y al cabo, solo son operaciones entre números reales, ¿no? En el lado izquierdo y en el lado derecho de la desigualdad. Entonces acá realizando operaciones en el lado izquierdo me va a salir un medio y en el lado derecho me va a salir, ¿cuánto es esto? 0 entre 1 sería, 0 entre 1 es 0, todo esto es 0. 0 más un cuarto es un cuarto, ¿no? ¿Un medio es mayor que un cuarto? Pregunto, ¿un medio es mayor que un cuarto? Realizando la comparación. ¿Es verdadero o es falso esa proposición? ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, un poco mejor lo reescribiremos. Un medio es 0,5 y un cuarto es 0,25. ¿Es verdadero o es falso ahora? Es verdadero, ¿no? 0,5 es mayor que 0,25 si realizamos la comparación. Esto es verdadero. Y lo mismo va a ocurrir si con 0 la desigualdad es verdadera. Lo mismo va a ocurrir con cada elemento que pertenece al conjunto solución. Y imagínense, es una infinidad de números reales que existe. Con cada número real que pertenezca a este conjunto, la desigualdad va a ser verdadera. Veremos entonces algunos teoremas referidos a desigualdades, que es muy importante conocerlas. Tenemos entonces acá nuestra notación respectiva que vamos a utilizar. Menor, esta expresión se lee menor que, esta otra se lee menor o igual que, mayor que, mayor o igual que. Y un poco recordando de álgebra 1, de lo que deben estar viendo, los conectivos lógicos, conectivo lógico que significa o, y este otro conectivo lógico, que significa y, la conjunción y la disyunción, ¿no? Y algunos teoremas sobre las desigualdades son las siguientes. Tenemos a este primer teorema. Esta desigualdad, estamos comparando un número cualquiera, un número real cualquiera con el 0.
A mayor que 0, entonces significa que A es un número positivo. Otra. A menor que 0 significa que A es un número negativo. ¿Qué más? Algunas otras teoremas. Si tenemos esta desigualdad, A menor que B menor que C, esto lo podemos reescribir como A menor que B y B menor que C, como dos desigualdades. ¿Qué más? A cuadrado mayor o igual que 0. Un número cualquiera elevado al cuadrado siempre va a ser un número positivo, ¿no? Entonces, esta desigualdad siempre va a ser verdadera, sea cual sea el valor de A. Si A es negativo, va a ser verdadera. Si A es 0, va a ser verdadera. Y si A es positivo, va a ser verdadera, ¿no? Porque cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo. Es otra, entonces, esto. Otros teoremas referidos a desigualdades. Esta desigualdad también lo podemos reescribir como esta otra desigualdad, ¿no? A menor que B es lo mismo que decir B mayor que A. B mayor que A. Otras desigualdades o otros teoremas. Tenemos entonces cualquier desigualdad. A mayor que B. Tenemos un número C que pertenece al conjunto de los números reales. Cualquier número. Este número entonces podemos sumar a nuestra desigualdad sin afectar el sentido de la misma. A más C va a ser mayor que B más C. Lo mismo ocurre para esta otra, ¿no? Si tenemos A menor que B, tenemos un número C que pertenece a los reales y podemos sumar ese número C sin afectar el sentido de la desigualdad. Otros teoremas son los siguientes. Tenemos nuestra desigualdad entonces, A mayor que B. Tenemos un número C mayor que 0 o un número positivo. Este número queremos multiplicar a nuestra desigualdad. Podemos realizarlo y no va a afectar el sentido de la desigualdad. Ahora tenemos la misma desigualdad. Tenemos un número C menor que 0 o un número negativo. Este número negativo queremos multiplicar a la desigualdad. Podemos realizar la multiplicación, pero en este caso, cuando se trata de un número negativo, cuando queremos multiplicar un número negativo a la desigualdad, sí afecta al sentido de la desigualdad. Este era entonces A mayor que B. Al multiplicar por este negativo, se va a volver A menor que B por C. A por C menor que B por C.
Eso entonces tómenlo en cuenta. Por ejemplo, acá no realizaremos un ejemplito. -1. Bueno, 3 es mayor que -1. Tenemos una desigualdad, ¿no? Una comparación entre dos números. Tenemos un número negativo, bueno, un número positivo primero realizaremos con número positivo. Tenemos, digamos, a 5 positivo. Este 5 positivo queremos multiplicar a la desigualdad. Podemos realizarlo. Tendríamos 3 por 5 es 15 y 5 por -1 es -5. 15 es mayor que -5, eso es verdadero, ¿no? No afecta entonces al sentido de la desigualdad al multiplicar por un número positivo. Tenemos la misma desigualdad o otra, digamos, 3 mayor que -2. Esto es verdadero, ¿no? Queremos multiplicar un número negativo ahora. Digamos, -6 queremos multiplicar a nuestra desigualdad. Podemos realizarlo. Tendríamos entonces acá, -6 por 3 es -18. -2 por -6 es +12. Ahora fíjense acá, al multiplicar por este número negativo, obtenemos lo de acá abajo, ¿no? En el lado izquierdo y en el lado derecho. Ahora, -2, -18 y 12. La relación que existe entre ambos es -18 es menor que 12, ¿no? Es más pequeño que 12. Fíjense entonces acá, al multiplicar por un número negativo a nuestra desigualdad, cambia el sentido de la misma. Entonces, mucho ojo con este teorema. A ver, otros. Un par más veremos y nos iremos luego a los ejemplos. Tenemos la multiplicación de dos números, A por B. Eso es mayor que 0. Esta desigualdad es verdadera si, solo si. En primer lugar, ¿no? Ambos pueden ser positivos. Si A es positivo y B es positivo, la multiplicación de ambos va a resultar un número positivo por la regla de los signos. Ese es un primer caso, ¿no? Que A sea mayor que 0 o un número positivo y que B sea mayor que 0 o un número positivo. Ese es un primer caso. O si no, otro segundo caso es que ambos números sean negativos y la multiplicación de ambos va a ser un número positivo, ¿no? Más por más es más, menos por menos es más, por la regla de los signos, ¿no? Que A sea un número negativo y que B sea un número negativo. Otro entonces es eso. ¿Cuál más? ¿Cuál más nos podría ayudar? En la división. A dividido entre B. Bueno, perdón. Acá falta algo. A por B menor que 0. ¿Cuándo la multiplicación de dos números es un número negativo? Cuando ambos números tienen signo contrario, ¿no? Por la regla de los signos. Un primer caso es que el número A sea positivo, el B sea negativo. La multiplicación va a ser un número negativo. Otro caso es cuando el primer número sea negativo y el segundo sea un número positivo. La multiplicación de ambos va a ser un número negativo. Entonces acá, expresándolo como proposiciones, entonces el primer número es mayor que 0
Y el segundo número es menor que 0 o un número negativo. Positivo A, negativo B. Eso es un primer caso. O otro segundo caso es que A sea menor que 0, un número negativo, y B sea mayor que 0, un número positivo. Entonces, ahí tenemos otra. Un momento, por favor. Siguen ingresando. Denilson ahora es. Ya. En la división ahora. ¿Cuándo la división es un número positivo o mayor que 0? Otra vez, ¿no? Aquí utilizamos la regla de los signos. Un primer caso es cuando ambos sean positivos, cuando numerador y denominador sean positivos. Decimos entonces acá que A sea mayor que 0 y B sea mayor que 0. La multiplicación es un número positivo, o que A sea menor que 0 y B sea menor que 0. Así que para que la multiplicación de un número negativo por un número negativo sea un número positivo, ¿no? Cuando A y B son negativos, la división es un número positivo. En este caso, ¿no? Y finalmente, cuando la división de dos números es un número negativo. Cuando ambos números tienen signo contrario, ¿no? Entonces, A es mayor que 0 y B es menor que 0. A es positivo, B es negativo. Ese es un primer caso. O que A sea un número negativo y B sea un número positivo, mayor que 0, ¿no? Este es otro segundo caso. Algunos de estos teoremas nos van a ayudar a resolver inecuaciones. Estos creo que son entonces los más importantes, en especial estos dos, el 7 y el 8. Ahora con todo eso, con todo lo que hemos visto, realizaremos algún ejemplo a resolver una inecuación. Tenemos entonces este primer ejemplo, resolver la inecuación. Nos piden toda esa expresión, ¿no? Toda esa inecuación. Acá es una desigualdad con una incógnita, ¿no? Una inecuación con una incógnita. La incógnita es X. Queremos hallar todos los valores, todos los números reales que podemos asignarle a esta variable X para que la desigualdad sea verdadera. ¿Cómo se resuelve entonces? Un poco desordenado está toda esta inecuación. Ordenaremos un poco mejor. Distribuiremos. Tendríamos entonces acá, al distribuir, al operarlo un poco, 3 medios menos 3 medios por X tercios. El signo va a ser negativo, obviamente, ¿no? Menos por más es menos. 3 medios por X tercios. Este 3 con este 3 se va a simplificar, ¿no? Lo que nos va a quedar es X medios. Acá lo podemos dejar 2X sobre 3 más un sexto, mayor o igual que 3. Acá lo distribuimos, menos 2 tercios X al operarlo, y menos por menos es más. Tendríamos 2 tercios por un medio. Este 2 con este 2 simplificamos, ¿no? Va a quedar un tercio. Un poco mejor operaremos. ¿Cuánto es 3 medios más un sexto? Tres medios más un sexto.
de 10 sextos y simplificado sería 5 tercios. 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Directamente entonces lo anotaremos 5 tercios. Y acá tenemos un medio negativo, 2 tercios positivo. ¿Cuánto es la suma? O la resta en ese caso, ¿no? 2 tercios menos un medio. Me parece que va a ser positivo. ¿Cuánto? ¿Un sexto? ¿7 sextos? Ah, no, pues A ver. Denominador va a ser 6. Numerador será negativo 3, positivo 4. 4 menos 3, 1. Un sexto. Un sexto de X. Operaciones algebraicas, ¿no? Ya, mayor o igual que 3 más un tercio es 10 tercios. Menos 2 tercios X. Esto me lo pueden confirmar, por favor. Después, en esta desigualdad, ¿qué es lo que podemos realizar? Todos los términos que contengan a nuestra incógnita podemos enviarlos a un, a un lado, ¿no? A un miembro de nuestra desigualdad. Y todos los números conocidos al otro miembro de la desigualdad, utilizando esta proposición. Tenemos acá, ¿no?, nuestra desigualdad A mayor que B, A, B, en grandes rasgos. Podemos sumarle cualquier número real y no afectamos en el sentido de la desigualdad. Entonces, sumamos el inversos de ambos números, miembro a miembro, perdón, de este número, miembro a miembro, sumamos su inverso. De este otro también, sumamos su inverso. Y la inecuación podemos reescribirlo como X sextos, de acá. Negativo 2 tercios X al otro miembro con signo positivo, como 2 tercios X, mayor o igual que 10 tercios menos 5 tercios. ¿Cuánto es ahora esta operación? Un sexto, 2 tercios. ¿Cuánto es la operación? Sería 5 sextos el lado izquierdo, 5 sextos de X, mayor o igual que. Acá mismo denominador, numeradores se suman. Sería 10 menos 5 es 5 en el numerador y 3 en el denominador. Entonces, acá tenemos nuestra inecuación reescrita de otra forma. Despejaremos a la incógnita X, multiplicando por el inverso de 5 sextos. Entonces, utilizamos esta proposición. Tenemos nuestra desigualdad A mayor que B, tenemos un número C mayor que 0. Ese número para nuestro caso va a ser el inverso de 5 sextos. Podemos multiplicar ese número sin afectar el sentido de la desigualdad. Entonces acá X sería mayor o igual que 5 tercios. Acá lo reescribiremos nomás. Multiplicamos por su inverso, 6 quintos, miembro a miembro, y no afectamos en el sentido de la desigualdad. No cambie esta desigualdad. Entonces acá 6 con 6, 5 con 5, simplificado. En el lado izquierdo solamente vamos a obtener a la incógnita X. X mayor o igual que
5 con 5 simplificamos. 6 con 3 sería 2, ¿no? 2. X mayor que 2. Esto podemos graficarlo en la recta numérica. Entonces, nos graficamos acá. Aquí está nuestra recta numérica. Aquí está nuestro origen. Aquí está 1 y aquí está 2. En esta recta numérica se encuentran todos los números reales, ¿no? En forma ordenada. A cada punto de esta recta le corresponde un número real de manera bionívoca. Entonces, acá, x mayor o igual que 2. Este número, entonces, x igual a 2, va a verificar la igualdad. Si reemplazamos, 2 va a ser igual, aquí está el signo de igualdad, 2 va a ser igual a 2. Va a ser verdadero, entonces. Este puntito, x igual a 2, va a pertenecer al conjunto solución. X mayor que 2. Todos los valores de x que sean mayores que 2 también van a satisfacer a nuestra desigualdad. O sea, todos los números que se encuentren al lado derecho de 2 van a satisfacer nuestra desigualdad. Todos estos números reales. X igual a 3, por ejemplo, va a satisfacer, ¿no? La desigualdad. X igual a 4, X igual a 5, X igual a 2,5, todos ellos. Esta entonces sería la solución gráfica de nuestra inecuación. Y expresado como conjuntos, nuestro conjunto solución va a ser igual al conjunto corchetes de para todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor o igual que 2. Y expresada como intervalos, el conjunto solución va a ser corchete hacia adentro, porque el 2 es parte del conjunto solución. Corchete hacia adentro desde 2 hasta infinito. Infinito no es un número, corchete hacia afuera. Esta entonces sería nuestra solución de nuestra inecuación. Podemos verificar para algún número real que pertenezca al conjunto solución. Digamos para x igual a 3. Reemplazamos en nuestra desigualdad, en nuestra inecuación, en la primera, en esta. Copiaremos. Entonces, para este valor de x igual a 3, toda esta desigualdad tendría que ser verdadera. Reemplazamos entonces ahí. Sería 3 medios multiplicado por 1 menos 3 entre 3, más 2 multiplicado 3 entre 3, más un sexto mayor o igual que 3 menos 2 tercios multiplicado por 3 más un medio. Operaciones algebraicas, todo esto ya es un número. ¿Cuánto es ese número? Acá tendríamos, ¿no? 1, 1 menos 1 es 0. 0 multiplicado por cualquier expresión es 0. Acá 2 solamente nos quedaría la suma de 2 más un sexto. Y 2 más un sexto es 13 sextos, ¿no? 13 sextos en el lado izquierdo, mayor o igual que. Acá, ¿cuánto sería todo esto, toda esta expresión? 3 más un medio sería, ¿cuánto sería?
7 medios, ¿no? 7 medios. Todo esto es 7 medios. ¿Ya? 7 medios por 2 tercios sería... ¿Cuánto sería? Negativo 7 tercios, ¿no? Este 2 con este 2 simplificado, 7 tercios nos quedaría. 3 menos 7 tercios. Operaciones algebraicas. ¿Cuánto es 3 menos 7 tercios? 2 tercios, ¿no? Dos 2 tercios. 2 tercios. Ahora, esto es verdadero. 13 sextos es mayor o igual que 2 tercios. Tendría que ser verdadera porque forma parte del conjunto solución. 13 sextos en decimales, ¿cuánto es? Trece sextos en decimales. Aproximadamente es 2,167 mayor o igual que 2 tercios. 2 tercios es 0,6667. Entonces es verdadera, ¿no? La desigualdad es verdadera. Y lo mismo que ocurre con x igual a 3, va a ocurrir con todos estos números reales que sean mayor que 2. Al resolver una inecuación, entonces estamos hallando un conjunto, ¿no? Un conjunto de números reales. A diferencia de las ecuaciones, en las ecuaciones, en lo que nos enseñaron en colegio, en las ecuaciones solamente hallábamos un valor o dos, ¿no? Que satisfacían a la igualdad. Continuaremos con nuestro avance. Entonces vamos a resolver inecuaciones polinómicas y racionales. Para este tipo de inecuaciones existe una serie de pasos para poder hallar al conjunto solución. Solamente es un consejo, por así decirlo. Vamos a realizar estos 10 pasos. Y directamente nos iremos al ejemplo ya para verlo mejor. Ustedes lo van a leer con un poco más de calma. Lo copiaré, pero para referencia que nos sirva. Ya. Nos iremos al ejemplo entonces. Ejemplo 1. Resolver la siguiente inecuación. Queremos hallar todos los valores posibles para x que hagan a la desigualdad verdadera. Se trata de una inecuación polinómica, ¿no? Es un polinomio de grado 5, si lo reescribimos todo eso. Entonces, para este tipo de inecuaciones se realiza lo siguiente. Entonces, está mi referencia, un poco más pequeño que sea. ¿Se puede ver? Mm, sí, sí. Ya. Entonces, para este tipo de inecuaciones de polinomios o racionales se realiza lo siguiente. Primero, se lleva todos los términos al primer miembro de la desigualdad. Esto utilizando este teorema. A menor que B, podemos sumar cualquier número, ¿no? Ese teorema. Entonces, sumamos miembro a miembro el opuesto aditivo de este número y el opuesto aditivo de este número para llevarlo todo al primer miembro. Y la inecuación podemos reescribirlo de la manera siguiente. X quinta más 3x cuarta
menos 5x cubo más 4x. Un poco mejor lo reescribiremos. X quinta, x cuarta, x cubo, x cuadrado ahora faltaría aquí. Este 15x cuadrado al otro miembro con signo cambiado como negativo 15x cuadrado más 4x de acá. Y el término independiente, este negativo 12 como positivo 12. Todo eso mayor que 0. Eso entonces es el primer paso que se realiza. Luego, el segundo paso es factorizar numerador y denominador lo mejor posible en factores lineales. Ya, entonces nos piden factorizar toda esta expresión. Si existiera acá un denominador, también lo factorizaríamos. Se trata de un polinomio de grado 5. ¿Cómo factorizamos un polinomio de grado 5? Podemos utilizar Ruffini. Entonces acá diremos factorizando por Ruffini. Un polinomio de grado 5, entonces los coeficientes son respectivamente 1, 3, menos 5, menos 15, 4 y 12. Factorizamos por Ruffini. A ver, intentaremos con 1. Entonces acá por Ruffini el 1 baja. 1 por 1 es 1. 3 más 1 es 4. 4 por 1 es 4. Menos 5 más 4 es menos 1. Menos 1 por 1 es menos 1. Menos 15 menos 1 menos 16. Menos 16 por 1 es menos 16. 4 por menos 16 es menos 12. Menos 12 por 1 es menos 12. 12 positivo, 12 negativo, 0. X igual a 1, entonces es raíz, ¿no? Factorizaremos más a ver si se puede. Intentaremos con menos 1. El 1 baja entonces acá, por Ruffini. 1 por menos 1 es negativo 1. 4 menos 1 es 3. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 1 menos 3 menos 4. Menos 4 menos 1 es positivo 4. 16 negativo 4 positivo es negativo 12. Negativo 12 positivo, negativo 12 negativo 1 es positivo 12. Negativo 12 positivo 12, 0, ¿no? Entonces, x igual a menos 1 es otra raíz. ¿Qué más? Factorizaremos más, uno más, a ver, intentaremos. Con x igual a 2, a ver, ahora realizaremos. X igual a 2. 1 baja, 1 por 2 es 2. 3 más 2, 5. 5 por 2 es 10. 10 menos 4 es 6. 6 por 2 es 12. X igual a 2 también es raíz del polinomio de grado 5. Ahora entonces, este es nuestro polinomio, todo eso. Insertar. Ese es nuestro polinomio factorizando. Podemos reescribirlo como, estas son las raíces.
x menos la primera raíz, x igual a 1, x menos la segunda raíz, menos 1, x menos la tercera raíz, que es 2, y multiplicado por el polinomio que quede acá, cuyos coeficientes van a ser 1, 5 y 6. Se va a tratar de un polinomio cuadrático, x cuadrado más 5x más 6. Un poco reescribiéndolo mejor. A esto lo reescribiremos como x menos 1, x más 1, x menos 2. Y acá se podría factorizar este polinomio de grado 2. Aspa simple, multiplicado 6 sumado 5. Se puede, ¿no? Se puede factorizar. Nos tendríamos acá x más multiplicados 6 sumados 5. Esos números son 3 y 2. Este polinomio entonces se puede reescribir de esta manera, ya factorizado. Si realizamos la multiplicación de todos estos factores y realizamos operaciones algebraicas, lo que nos va a resultar es lo de acá, el polinomio. Entonces, esto lo reemplazamos en la inecuación. Ese polinomio entonces lo podemos reescribir de esta manera, como x menos 1, x más 1, x menos 2, x más 2, un poco mejor lo reescribiremos, y x más 3. Esto sería mayor que 0. Mayor que 0, ¿no? Reemplazando acá, ya factorizado. Esto entonces sería el segundo paso. Factorizar numerador y denominador lo mejor posible. En factores lineales, si es posible. Estos son los factores lineales. Cuando los factores solo son rectas, o solo son polinomios de grado 1. Factor lineal, factor lineal, factor lineal, factor lineal, factor lineal. En caso acá, si existiera, digamos, un x cuadrado más x más 1, esto ya no es un factor lineal. Y van a verlo, esto no se puede descomponer en factor lineal, ya no se puede factorizar, porque las raíces ya son imaginarios. Y ya no se podría aplicar ahí el método que le estoy enseñando, pero hay alternativas, algunas modificaciones que vamos a realizar, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Nos concentraremos un poco en este ejercicio. Ya, entonces, segundo paso, factorizar. Numerador, denominador. Tercer paso, verificar que los coeficientes de la incógnita sean positivos. ¿A qué se refiere esto? A que Salvatierra. Ya. El tercer paso se refiere a verificar que estos coeficientes que multiplican a la incógnita sean positivos. En este caso, ¿no? X multiplicado por 1, X multiplicado por 1, todos están multiplicados por 1 las incógnitas. Y todos son positivos. Eso debemos verificar. Y si no, tenemos que multiplicar miembro a miembro por menos 1 para que las incógnitas, bueno, para que los coeficientes, perdón, sean positivos. Cuarto, entonces, verificar que los factores no se repitan, que todos los factores sean de grado 1. Entonces, fíjense acá. Primer factor, grado 1. Segundo factor, grado 1. Lo propio con el tercero, ¿no? Todos los factores lineales son de grado 1. ¿Qué más? Ya entonces, como quinto paso, y acá comienza ya el método, igualar numerador y denominador a 0 y hallar las raíces o los puntos críticos. Igualamos entonces numerador y denominador a 0 y hallamos los puntos críticos o las raíces del polinomio.
Entonces acá diremos puntos críticos. Los puntos críticos obtenemos al igualar todo el lado izquierdo a 0. Fíjense, se trata de un polinomio de grado 5. Por el teorema fundamental del álgebra, este polinomio de grado 5 va a tener 5 raíces. Las raíces son los valores de x que hacen a ese polinomio 0. Entonces, una primera raíz va a ser x1 igual a 1. Otra segunda raíz va a ser x2 igual a menos 1. x3 igual a 2. x4 igual a menos 2 y x5 igual a menos 3. 5 raíces. Cualquiera de estos valores, al reemplazar acá a nuestro polinomio y al realizar operaciones, simplificarlo un poco, lo va a hacer 0. Esa es una raíz de un polinomio. Eso entonces nos piden en el quinto paso. Igualar numerador, denominador 0 y hallar las raíces o los puntos críticos. Sexto paso, graficar los puntos críticos en la recta numérica. Entonces, estos puntos críticos lo graficamos en nuestra recta numérica. Aquí está nuestra recta, en donde se encuentran todos los números reales. Aquí está X. Aquí está el 0. Como referencia lo utilizaremos. Y los puntos críticos son estos valores. Los graficamos, X igual a menos 1. Punto crítico, x igual a 1, punto crítico, x igual a 2, otro punto crítico, x igual a menos 2, punto crítico, x igual a menos 3. Esos puntos críticos los graficamos. Ese como el punto 6. Punto 7. Analizar si los puntos críticos pertenecen al conjunto solución. Entonces me dicen acá si estos puntos, si estos números reales van a pertenecer o no al conjunto solución. No, perdón. Los que están en color verde. ¿Esos puntos pertenecerán al conjunto solución? Nuestra inecuación era esto, ¿no? Mayor, solamente es mayor. En esos puntos críticos, este polinomio se va a hacer 0. Entonces tendríamos acá, al reemplazar esos puntos críticos, tendríamos esta desigualdad. 0 mayor que 0. ¿Esto es verdadero o es falso? Es Falso. falso. Falso, porque 0 no es mayor a 0, sino 0 es igual a 0. Entonces eso es falso. En estos puntos, entonces, no van a pertenecer a nuestro conjunto solución. Ninguno de estos puntos. Por eso es con, ¿cómo se dice? Una circunferencia vacía. O un círculo vacío. Cuando no pertenece. Punto 6, eso es. Graficar, ya está. Punto 7 también ya está. Punto 8, separar por intervalos. Separamos por intervalos entonces. Acá existiría un intervalo 1. Es todos estos números reales. El intervalo 1. Aquí existe otro intervalo 2, desde menos 3 hasta menos 2. Intervalo 3, desde menos 2 hasta menos 1. Intervalo 4, desde menos 1 hasta 1. Intervalo 5, desde 1 hasta 2. Y un intervalo 6, desde 2 hasta infinito. Ese es el punto número 8. Separa por intervalos. Punto número 9.
De derecha a izquierda, asignar un signo a cada intervalo, empezando por más e intercalando con menos, más, menos, más, los demás intervalos. Entonces acá, siempre de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Marcamos con más, siempre con más en el lado derecho, y luego con menos, más, menos, más. Intercalamos luego, pero siempre se comienza con más. Un color menos, más, menos, más, menos. Ese sería el punto 8. Punto 9, bueno, perdón, el punto 9 ese era. El punto 10. Si es que la inecuación es de la forma P de X menor que 0, los intervalos marcados con menos forman parte del conjunto solución. De lo contrario, si P de X es mayor que 0, los intervalos marcados con más forman parte del conjunto solución. En nuestro caso, ¿no? Es esto. P de X, que representa todo esto ya factorizado, mayor que 0. ¿Qué significa? Que los intervalos marcados con más van a formar parte del conjunto solución. Todos estos números reales que están en estos intervalos, el intervalo 2, el intervalo 4 y el intervalo 6. Todos esos números reales que se encuentran en ese intervalo van a formar parte del conjunto solución. Esa es la solución gráfica de nuestra inecuación. El conjunto solución entonces sería el conjunto, ¿no? La solución gráfica. Ahora la solución de otra forma lo reescribiremos. El conjunto va a ser, el conjunto solución va a ser igual a el conjunto, corchetes, de todos los números reales, para todo X que pertenece a los reales, tal que X sea mayor que menos 3 y menor que 2. Ese es el primer intervalo, desde menos 3 hasta 2. Y X se encuentre desde menos 1 hasta 1. Ese es el segundo, el intervalo 4. X sea mayor que menos 1 y X sea menor que 1. Y X sea mayor que 2. Ese es el intervalo 5. Todos estos números reales, entonces, que pertenezcan a cualquiera, van a formar parte del conjunto solución. Expresado mediante intervalos, el conjunto solución será igual a el intervalo 2, que va desde menos 3 hasta menos 2, corchete hacia afuera, porque los extremos no pertenecen al conjunto solución. Desde menos 3 hasta menos 2, unión, desde menos 1 hasta 1, unión, desde 2 hasta infinito, positivo infinito. Infinito no es un número, un corchete hacia afuera. Ese entonces sería también el conjunto solución. Y acá rápidamente podemos decir, ¿no? Prueba. Para algún valor que pertenezca al conjunto solución. Por ejemplo, x igual a 0. Eso lo reemplazamos en nuestra desigualdad, en la desigualdad original, aquí arriba. X igual a 0, entonces reemplazamos en acá. Sería 0, 0, 0, acá, ¿no? 0, 0. Solamente nos quedaría 12 es mayor que 0. Eso es verdadero. Entonces, para este punto, para x igual a 0, la desigualdad es verdadera. Y lo mismo va a ocurrir para todos los números
que forman parte del conjunto solución, que forman parte de cualquiera de estos intervalos. Ese sería entonces el procedimiento para hallar el conjunto solución de las inecuaciones polinómicas. Ahora veremos de inecuaciones racionales. Algo similar vamos a realizar. Entonces acá ejercicio 3. Resolver la siguiente inecuación. Rápidamente entonces lo haremos de una vez para intentar familiarizarnos con todo. Se trata de una inecuación racional porque existe división. Entonces, para aplicar el método, lo que debemos realizar primero es todos los términos enviarlos al primer miembro de la desigualdad. Entonces, acá tendríamos 3 entre x más 1 menos 5 entre x menos 3 más 6 entre x menos 1 mayor o igual que 0, ¿no? Todo eso. Segundo paso, nos piden factorizar numerador y denominador lo mejor posible en factores lineales. Ya entonces, mínimo común denominador, ¿no? El mínimo común sería x más 1, x menos 3 y x menos 1. Mínimo común denominador. Y en el numerador nos quedaría 3 multiplicado por x menos 3, x menos 1. Menos 5 multiplicado por x más 1, x menos 1. Más 6 multiplicado por x más 1, x menos 3. Mayor o igual que 0. Operaciones, ¿no? Operaciones algebraicas. Acá entonces, denominador ya está factorizado. Numerador no está factorizado, ¿no? Operaciones realizaremos ahí. Podemos distribuirlo, multiplicar cada factor, x menos 3 por x menos 1. En primer lugar haremos eso. No, este es el segundo paso, factorizar numerador y denominador, lo mejor posible en factores lineales. X más 1, x menos 3, x menos 1. En el denominador que ya se encuentra factorizado y en el numerador obtendríamos acá 3 multiplicado por, multiplicaremos estos dos factores. Tendríamos entonces acá x cuadrado tendríamos luego menos Menos x, 4, menos 3x, ¿no? Menos 4x sería. menos 4x, sí. Menos x, menos 3x, menos 4x. Y menos 3 por menos 1 es positivo 3. Más 3. Menos 5 multiplicado por. Acá lo propio, multiplicaremos ambos factores. Al final nos va a dar x cuadrado menos 1, ¿no? Porque es el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Sí, x cuadrado menos 1. Más 6 multiplicado por. Acá realizamos la multiplicación. Sería x cuadrado menos 3x más x. Eso es menos 2x, ¿no? Directamente sumando. Y finalmente, negativo 3. Más operaciones algebraicas. X más 1. X menos 3. X menos 1 mayor o igual que 0. Ya acá entonces podemos distribuirlo. Tendríamos, reescribiendo un poco mejor, 3x cuadrado menos 5x cuadrado más 6x cuadrado. Lo reescribiremos nomás. 3x cuadrado menos 5x cuadrado
más 6x cuadrado. Negativo 12x. Acá no hay x y acá negativo 12x. Negativo 12x, negativo 12x. Más 9. Más 5. Y finalmente, menos 18. Un poco mejor reescribiremos todo eso. ¿Cuánto es en el numerador? Un polinomio de grado 2 va a resultar, ¿no? X más 1, x menos 1 y x menos 3 en el denominador. Mayor o igual que 0. Y en el numerador sería 9, ¿no? Perdón. 9 menos 5 es 4x cuadrado. Menos 24x. ¿Y cuánto es esto? 9 más 5 es 14. 14 positivo, negativo 18 es negativo 4. Factorizamos más, podemos factorizar ahí un 4 en el numerador. Nos quedaría 4x cuadrado menos 6, ¿no? 6x menos 1. Sobre x más 1, x menos 1 y x menos 3. Mayor o igual que 0. Ya. Ahora intentaremos factorizar este polinomio de grado 2. Pero antes, ¿había un error matemático, un error algebraico? Perdón, verificaremos eso, si hay un error algebraico. Ah, ya sé en dónde está el error. Errores algebraicos, ¿no? Que se nos va este positivo. Al otro miembro tendría que ir con signo negativo. Qué mal. Bueno, pero se puede subsanar rápidamente. Este sería negativo. Este sería negativo. Las operaciones van a ser las mismas, solamente que ya sería el signo de acá, ¿no? Hacer afectar. Sería negativo 6x cuadrado. Acá. Positivo 12. Y positivo 18. Positivo 18. Entonces esto cambiaría. El numerador no sería eso. Acá entonces negativo 12, positivo 12 simplificado sería numerador negativo 11, positivo 3. Eso es negativo 8. X cuadrado. Y acá 9 más 5 más 18 es... ¿Cuánto es? 32. 32, ¿no? Positivo, ¿no? Positivo 32. Podemos factorizar negativo 8 de acá. Lo que nos va a quedar es x cuadrado menos 4, ¿no? X cuadrado menos 4. Realizando la multiplicación, menos 8x cuadrado, positivo 32, ¿no? Lo de arriba. Ya factorizaremos entonces más. Acá tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? X cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso podemos
factorizarlo como sigue. Menos 8, x menos 2 multiplicado por x más 2 en el numerador, y en el denominador x más 1, x menos 1 y x menos 3, mayor o igual que 0. Fíjense entonces acá, numerador y denominador ya están factorizados y todos están en factores lineales, ¿no? O polinomios de primer grado. Utilizaremos el método. Ninguno de estos factores tiene que estar elevado a alguna potencia. Todos están elevados a la primera potencia para aplicar el método. La regla de los signos se llama. Luego, los coeficientes, todos tienen que ser positivos. Entonces acá x, su coeficiente es 1, es positivo. Lo propio acá es positivo, 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 positivo. Pero fíjense, este negativo 8, si lo multiplicamos acá y acá, un coeficiente va a ser negativo. Entonces, para subsanar eso, multiplicamos miembro a miembro por el inverso de negativo 8. El inverso es negativo 1/8, ¿no? Negativo 1/8. Es el número que debemos multiplicar miembro a miembro. Es un número negativo que estamos multiplicando la desigualdad. Utilizamos esto, ¿no? Tenemos algo así. Tenemos nuestra desigualdad A mayor que B. Tenemos un número C menor que 0 o un número negativo. ¿Podemos multiplicar ese número? Sí podemos, pero ¿qué es lo que va a pasar? Al ser un número negativo, va a afectar el sentido de la desigualdad. Sí, al multiplicarlo. Entonces, multiplicamos menos 1/8 acá y acá. Este con este se va a simplificar, ¿no? Va a desaparecer ese factor. Y lo que nos va a quedar es x menos 2, x más 2, dividido entre x más 1, x menos 1, x menos 3, y esto menor o igual que 0. Al multiplicar por un número negativo, afecta el sentido de la desigualdad. Y esta sería nuestra desigualdad final. Ahí ya podemos aplicar la regla de los signos. Entonces, para aplicar la regla de los signos, hallamos los puntos críticos. ¿Cómo hallamos los puntos críticos? Igualamos numerador y denominador a 0. X menos 2, x más 2, igual a 0. Eso es para el numerador. Y para el denominador, x más 1, x menos 1 y x menos 3, igual a 0. De acá vamos a obtener dos puntos críticos, x1 igual a 2, x2 igual a menos 2. Y de acá del denominador vamos a obtener otros puntos críticos, ¿no? 3 puntos críticos. x3 igual a menos 1, x4 igual a 1 positivo, que le corresponde a este factor, y x5 igual a 3 positivo, ¿no? Que le corresponde a este factor. Estos números hacen a el denominador 0 y estos números hacen a el numerador 0. Estos puntos críticos luego graficamos en una recta numérica, en la recta de los números reales. Entonces graficamos nuestra recta numérica. Referencia el 0. Aquí está. Los puntos críticos. 2 y menos 2. Aquí está el 2. Y aquí está el menos 2. Menos 1, 1 y 3. Aquí está el menos 1. Aquí está el 1. Y aquí está el 3. Ya. La regla de los signos, entonces. El método de la regla de los signos. Para aplicar el método, entonces, verificamos si estos puntos críticos pertenecen o no al conjunto solución.
Para estos dos puntos críticos, primeramente comenzaremos. X igual a 2 y X igual a menos 2. Al reemplazar en la desigualdad, van a hacer al numerador 0. Digamos, X igual a 2. Acá, ¿no? 2 menos 2 es 0. Y acá sería 4, ¿no? 0 por 4 es 0. 0 numerador. Y en el denominador, a ver, reemplazaremos. X igual a 2. 2 más 1, 2 menos 1 y 2 menos 3. Va a ser un número, ¿no? En el denominador a reemplazar este valor. Sería 0 dividido entre un número cualquiera. 0 dividido entre un número cualquiera va a ser 0, ¿no? 0 va a ser menor o igual que 0. Tendríamos esta desigualdad, ¿no? Al reemplazar 0 menor o igual que 0. ¿Es verdadero? Sí es verdadero, ¿no? Al reemplazar este valor acá, tendríamos esta desigualdad. Lo propio con el otro. Tendríamos la misma. 0 menor o igual que 0. Y esto también es verdadero. Estos dos puntos, entonces, van a formar parte del conjunto solución. X igual a 2 y X igual a menos 2. Por eso lo pintamos de esta manera, con un punto cesado. Ahora, para estos otros puntos, menos 1, 1 y 3. Cualquiera de estos puntos van a hacer al denominador 0. ¿Qué es lo que pasa? La división entre 0 no está definida en los números reales. Entonces, la división entre 0 no va a ser un número real. Y al no ser un número real, no podemos compararlo con otro número real. Entonces, en estos puntos, en menos 1, 1 y 3, no va a ser un número real y no van a pertenecer al conjunto solución, porque existe división entre 0. En esos puntos. Y al no formar parte del conjunto solución, punto abierto. Menos 1, 1 y 3. Ahora, para aplicar la regla de los signos, separamos por intervalos. Intervalo 1 acá, intervalo 2 acá. Intervalo 2 va a ser todos estos números, todo este conjunto, desde menos 2 hasta menos 1. Intervalo 3, desde menos 1 hasta 1. Intervalo 4, desde 1 hasta 2. Intervalo 5, desde 2 hasta 3. Y un intervalo 6, desde 3 hasta infinito. Regla de los signos, entonces, marcamos siempre de derecha a izquierda con más y luego intercalamos con menos, más, menos, más, menos. Ahora, para nuestro caso, P de X es menor que 0. Significa que los intervalos marcados con menos van a formar parte del conjunto solución. O sea, el intervalo 1, el intervalo 3 y el intervalo 5. Todos esos valores van a formar parte del conjunto solución. Esta entonces sería la solución gráfica de nuestra inecuación. Y reescribiéndolo como conjuntos, el conjunto solución sería el conjunto, corchetes, de para todo número X que pertenece a los reales, tal que X es menor o igual que menos 2 para el primer intervalo y X se encuentra entre menos 1 y 1 para el segundo intervalo y X se encuentra entre 2 y 3. X es mayor o igual que 2, porque 2 sí forma parte del conjunto solución. Y X es menor que 3. Valor de X menores a 3. Ese entonces sería nuestro conjunto solución.
expresado en forma de intervalos. El conjunto solución sería desde menos infinito hasta menos 2. Menos infinito no es un número, corchete hacia afuera. Menos infinito hasta menos 2. Menos 2 forma parte del conjunto solución, corchete hacia adentro. Unión, el intervalo desde menos 1 hasta 1. Los extremos no forman parte del conjunto solución. Unión, desde 2 hasta 3. Y esta sería nuestra solución de nuestra inecuación. Podemos realizar acá una prueba para verificar nuestro resultado con x igual a 0. Lo reemplazamos en nuestra inecuación original. Acá lo reemplazamos. Ya acá reemplazamos entonces para ver si es verdadera o no la desigualdad. Tendríamos 3 entre 1 mayor o igual a 5 entre menos 3 más 6 entre menos 1. Lado izquierdo 3, lado derecho sería 5 tercios negativo, negativo 6, ¿no? Un número negativo. No sé cuál será el número, pero va a ser un número negativo la suma de ambos, ¿no? Un número positivo es mayor o igual que un número negativo y esto es verdadero. Para x igual a 0 se verifica la desigualdad. Es verdadera la desigualdad. Y lo mismo va a ocurrir para todos los números que se encuentren en el conjunto solución, que forman parte del conjunto solución. Eso entonces sería, compañeros. Pueden anotar su apellido paterno, materno, nombre, por favor, en el chat para considerarles como asistencia. Esto sería menos 23 tercios. ¿Qué más puedo decirles? Su práctica ya lo tengo preparado, lo voy a subir en un momento al Classroom y voy a decirles también por el grupo de WhatsApp de la materia. Voy a intentar resolver algunos ejercicios más la próxima clase de inecuaciones y algunos ejercicios más de funciones voy a realizar la próxima clase. Luego, después de eso, vamos a pasar a derivadas directamente, que esa materia es la más importante. Entre derivadas e integrales son las más importantes. Eso sería todo, compañeros. Gracias, Oxy. Ya les paso el video y el documento. Y nos veríamos la próxima semana. Bueno, antes, ¿tienen alguna duda? No, Oxy, está bien, gracias. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Otra cosa más, por favor, si el docente les fija examen, me dicen, por favor, para apurarnos un poco nuestro avance. Me avisan, por favor, si ya les fija examen. Está bien, Oxy. Ya, entonces, nos vemos.